Como todos los jueves a partir de las 21 nosotros comenzamos a desarrollar charlas con distintos intérpretes del mundo político y también funcionarios. En esta oportunidad convocamos a Fernanda Gigliani, ella es referente de Iniciativa Popular dentro del Consejo de la Ciudad de Rosario. Fernanda, gracias por el tiempo, por este momento que vamos a comenzar a desarrollar juntos. Gracias, Martín, por la invitación. Bueno, hemos estado repasando algunos de los que han sido tus trabajos de carácter parlamentario este año, y bueno, me interesó muchísimo esto sobre tu postura, que quiero que nos expliques respecto a lo que es la especulación inmobiliaria aquí en la ciudad de Rosario, teniendo en cuenta también que has ido al frente con algunos proyectos más que nada polémicos, sobre todo en zona norte. Sí, bueno, a mí me tocó asumir una banca en el Consejo con 29 años recién cumplidos y participar de la Comisión de Planeamiento, que después, sin imaginármelo, iba a ser uno de mis ejes principales de trabajo a lo largo de todos estos años. Y me tocó, apenas asumo, justo la posibilidad de hacer distintas denuncias por irregularidades en obras particulares. En ese momento me acuerdo que vos decías Torre Shopping y era mi cara, era como el escándalo, que yo sí sigo sosteniendo que para mí fue uno de los casos más escandalosos, que es la Torre de Rondoy Juan B. Justo, que después, hace 2 años, el actual Consejo, no el actual, pero el anterior, bueno, legitimó y dio cierre, digamos, a toda esa etapa, pero tenía que ver con esto, que algo que a mí me movía, ¿no? Que era cómo el Estado, cómo la administración municipal trataba de manera desigual a las personas, ya sea a quienes construyen, porque en este caso le estaban dando una ventaja de construir por fuera de lo que planteaba la normativa vigente en el momento, y por otro lado, que lo más grave de ese caso era que estaba planteado en un permiso de edificación. No era como cualquier caso que nosotros muchas veces nos han escuchado y que ustedes han cubierto como periodista, de que se transgrede el permiso emitido, sino que este era un caso más escandaloso. Era la municipalidad emitiendo un permiso de edificación por fuera de la norma. Sí, avalando eso. En ese momento incluso denuncié penalmente a los funcionarios intervinientes, que bueno, para mí en esto sí me dejó un sinsabor, que la justicia cajoneó la causa, no convocó nunca ni al Colegio de Arquitectos, no llamó a ningún, no imputó a nadie, ni llamó ni siquiera a algún funcionario que dé explicaciones. Y bueno, y mucha gente después terminó estafada. Entonces, bueno, a partir de esa gran denuncia, me hago como muy conocida apenas asumo, y después sí me movilizó y me moviliza todo el tiempo esto que vos decías de la especulación inmobiliaria, que no tiene que ver con ir en contra de las construcciones que generan puestos de empleo, que la construcción es un reactivador de la economía, sino que tiene que ver con aquellos que se dedican a la construcción y que quieren ventajear a los demás, a los colegas, es decir, a los otros que construyen, y que ellos pretenden para sí ventajas, y también que afectan fundamentalmente la vida de la gente. O sea, vos hoy en esta ciudad tenés una normativa y vos decidís tu proyecto de vida en una casa en la cual invertiste, en un barrio que te copaba porque tenía casas bajas, donde la gente, la mayoría, podía tener un pequeño espacio verde de patio. Bueno, y de repente te cambian la fisonomía, de repente te hacen unas torres y encima te la hacen por excepción. Ni siquiera con la norma vigente. Bueno, eso para mí es una de las cuestiones que creo que hay que discutir como ciudad. Yo siempre digo que el planeamiento tiene que ver con un pacto social que tenemos entre todos los rosarinos y rosarinas de qué ciudad queremos. Y que sea una ciudad a escala humana, que sea una ciudad que pretenda y que pueda ser vivida. Si muchos de los rosarinos y rosarinas se ven expulsados al área metropolitana, que eso pasó mucho en pandemia. Los que tenían la posibilidad de tener alguna casa con parque, con patio, bueno, se fueron a vivir al área metropolitana y muchos rosarinos no volvieron. Y muchos después de la pandemia empezaron a querer invertir más en casas de pasillo, empezaron a valorar más el poder tener espacios al aire libre, el tener acceso a la luz, al aire. Bueno, parecen cosas que casi románticas, si yo las digo así, pero tienen que ver con la calidad de vida. Y creo que la pandemia nos hizo ver eso, pero también a veces los seres humanos tenemos memoria a corto plazo y hoy ya nos olvidamos. Bien, y respecto a esta situación, ¿cómo ves, cómo está organizado en estos momentos la ciudad en cuanto a esta explosión inmobiliaria
que vuelve a remontarse después de mucho tiempo y sobre todo en un punto crucial, que es la posibilidad de mejorar estas condiciones que hoy que tiene la ciudad de cara a la autonomía y poder discutir estas cosas. Mira, yo soy media... tengo expectativas con la autonomía, pero no tengo tantas. O sea, yo creo que a veces se le echa la culpa a la no autonomía para encubrir la deficiencia de algunos funcionarios o de del propio accionar municipal, o de no querer decirle de cara a la gente que no están dispuestos a hacer determinadas cosas. Yo creo que la gran discusión que tenemos que tener en Rosario es, ¿se construyó mucho? Sí. ¿Se sigue construyendo? Sí. ¿Pero para quién? Es decir, todo ese boom de la construcción no vino a resolver el gran déficit habitacional que tenemos los rosarinos y rosarinas, que no tiene que ver con, yo siempre digo que el precepto constitucional es el del acceso a una vivienda, no habla del acceso a la propiedad. Obviamente que venimos de una cultura de muchos que tenemos abuelos y demás inmigrantes, que bueno, era el tema de la cultura de la casa propia. Hoy ya no te diría que no es tan así, los pibes jóvenes encaran la vida de otra manera, pero el problema es que hoy ni siquiera se está pudiendo garantizar el acceso a la vivienda. Hoy el tema del alquiler es un problema. En otros países del mundo hay gente que alquila durante toda su vida y la vivienda no pasa a ser un drama. En la Argentina lo es. Y yo creo que si bien hay decisiones de los gobiernos nacionales y provinciales que van a impactar directamente en eso, yo creo que el municipio puede hacer mucho en materia de política de tierra. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario quedan muy pocas tierras urbanizables para vivienda, para uso residencial, y algunos hoy pretenden reactivar la figura de country, que eso traducido es la poca tierra que queda en pocas manos. Bueno, creo que el municipio tiene que tener un rol mucho más activo. Hay ciudades del mundo que toman decisiones respecto de las viviendas que están ociosas. Bueno, acá hemos presentado proyectos hace años que ni siquiera se discuten al respecto. Sí, o hay cierta estabilidad económica que les permiten hipotecar a largo plazo. Así es. Y eso les permite el día de mañana tener un techo propio. Bueno, ni hablar, que muchos hoy critican a los gobiernos kirchneristas, pero la última política de vivienda concreta que benefició a sectores medios para el acceso ya sea de un lote o de una vivienda, de su primer vivienda, fue el Procrear. Sí. Y fue con la época de Néstor y de Cristina. Entonces digo, bueno, creo que hoy lo que está faltando es eso, es políticas de Estado que le permitan a la gente acceder a un lote para autoconstruirse o acceder a su primer vivienda. Bueno, hoy te diría que para los de mi generación y los de la tuya es casi imposible pensarlo. ¿Y desde el Consejo ves con algún grado de expectativas que esto pueda llegar a mejorar o se pueda trabajar en ese sentido? Mira, lo veo difícil porque desde el propio intendente no lo veo con mucha voluntad de avanzar en ese sentido. Y por otro lado tenés hoy una constitución del Consejo que tiene hoy un bloque muy importante de jóvenes libertarios que vienen por la desregulación de absolutamente todo, donde bueno, la ley de la selva, que se salve el que pueda. Si vos no accedes a tu vivienda, seguramente será por tu propia torpeza y no porque no hay un Estado que garantice las condiciones para que vos puedas acceder, ¿no? Entonces digo, lo veo complicado. ¿Y cómo ves esta conformación menos heterogénea que el Consejo anterior respecto a esto que mencionabas? Han llegado figuras nuevas en un número interesante, ya no hay mayoría por parte del oficialismo, pero bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la lectura? Mira, la verdad que no tengo demasiada expectativa. Siempre que hay renovación uno tiene algo de expectativa de, bueno, de cómo va a ser ese nuevo consejo. No tengo demasiada expectativa, para serte sincera. Lo dije siempre, para mí ni ser joven en sí mismo es un valor, ni ser mujer en sí mismo es un valor, ni ser conocido o famoso es un valor. Ahora todos los que vinieron a decir que venían a renovar la política, a oxigenarla, a cambiar las formas, bueno, muchachos y muchachas ya forman parte de las instituciones, van a cobrar un sueldo que le van a pagar los rosarinos y rosarinas, por lo tanto van a tener que rendirle cuenta a su electorado de qué es lo que hicieron ya no desde afuera, sino desde dentro de las instituciones ocupando un cargo público. Entonces, creo que ese es el desafío que tienen. Yo particularmente me tocó porque me siento una privilegiada de haberme presentado a elecciones y que los rosarinos nos revaliden con su voto para seguir ocupando una banca, vivenciar distintas composiciones.
Y yo he visto la descomposición de una institución como el Consejo. Y oh casualidad, los que venían de afuera diciendo que venían a mejorarla, no la mejoraron, no la oxigenaron, algunos incluso aprendieron muy rápido las mañas y los vicios de la vieja política. Entonces, yo lo que digo es, bueno, es más, te pongo el ejemplo, los libertarios que decían que venían contra la casta, contra las conductas que tenía la política tradicional. Bueno, algunos apenas ingresaron al Consejo empezaron a nombrar a su papá, a su hermana. Digo, esto es lo que pasó. Bien. Entonces digo, bueno, me parece que las caretas se van cayendo y que está bueno que también el ciudadano y la ciudadana que nos escucha haga el ejercicio, ¿no? De que confió en determinada persona para acceder a una banca en el Consejo, que haga el ejercicio de ver qué hacen. Capaz que se lleven alguna sorpresa. Sí, también a mí me ha tocado vivirlo como cronista parlamentario después de tantos años de cubrir el Consejo, que es expectativas versus realidad. Vos llegás con muchísimas ganas de hacer cosas, pero el Consejo es un cuerpo con cierto dinamismo, muy delicado, hay que entrar, hay que adaptarse. La rosca a veces no es sencilla, no vas a poder hacer todo lo que vos quieras, en tanto y en cuanto tampoco haya consenso con los demás. Sí, pero mira, yo a pienso, hoy soy de las que más años tiene, no la única, sino que hay concejales que tienen más años que yo ahí, pero tengo muchos años en el Consejo. Y sigo siendo de las concejalas que más labura, que más producción legislativa tiene, que más propuestas tiene. Entonces, hay algo también, digo, de la impronta que le dé cada uno, porque si no sería al revés. Los que estamos hace muchos años estaríamos achanchados, ya carentes de ideas, y no. A veces los nuevos, los que vienen con más ganas, más oxígeno, no sé, yo digo, estamos en el momento de la posverdad, ¿no? Entonces yo veía la otra vez un concejal que ponía en sus redes, seguinos en el link del Consejo, que vas a escuchar nuestra intervención. Y ese concejal no dijo ni una palabra. Entonces, yo me lo digo en broma, pero a veces me río, pero para no llorar. Digo, a mí me gustaría que el ciudadano haga el ejercicio de controlar a los que ocupamos un cargo público, porque les puedo asegurar que se pueden llevar muchas sorpresas o muchas decepciones, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya han entrado en funciones los nuevos. ¿Cómo ha sido la conformación de las comisiones? Porque me han llegado rumores también. Hubo polémica en cuanto a la distribución de los lugares que iban ocupando, que algunos querían tener al lado de otros y cuestiones así. No sé. A ver, en general, la composición de las comisiones, los lugares de las presidencias, las vicepresidencias de las comisiones, incluso la presidencia del cuerpo, la vicepresidencia primera y segunda, tiene que ver con una organización interna de nuestra, de legislativa. A veces los periodistas le dan más dimensión de lo que tiene y hacen otras lecturas que para mí no son del todo correctas, y que además a la gente poco le importa. Porque yo, por ejemplo, hoy tengo el honor de presidir la Comisión de Planeamiento, pero soy una concejal. Yo puedo dar la palabra, puedo ordenar la reunión. Ahora, no tengo más peso que el resto de los concejales y para tomar decisiones se necesitan mayorías. Entonces, sí creo que tal vez los que entran a veces vienen con determinadas ínfulas que después la dinámica del Consejo te acomoda, pero no porque la corporación te acomode, sino que me parece que algunos vienen con demasiado ego masajeado y cuando vos entras ahí sos uno más que los demás. Y a todos nos votó la gente para estar ahí, o sea, todos tenemos el mismo nivel de legitimidad, ¿me explico? Sí. Y la lectura que estaba tratando de hacer es la importancia que ha tenido el género, porque la presidencia, la vicepresidencia, tu caso también, como una de las grandes referentes que tiene el Consejo, 3 mujeres de gran jerarquía en cuanto a lo parlamentario y el desarrollo que han tenido en los últimos años, a punto tal en los lugares que están ocupando. Y mirá, nos tuvimos que hacer a los codazos. Yo siempre contamos con las concejalas que cuando yo ingresé estaban las viejas bancas del viejo Consejo y yo le robaba los almohadones a los demás concejales para poder llegar al micrófono. Está bien, mido 1,60 m, ¿no? Pero eran bancas hechas para varones corpulentos, altos. O sea, desde eso, que parece una anécdota, pero que era cierto, también había, digamos, yo tuve que pagar mucho derecho de piso cuando entré, no era conocida, tenía 29 años recién cumplidos y era mujer. Entonces había una subestimación y
y había como una distribución de las tareas. ¿Viste? Como hay distribución de las tareas en el hogar, en la sociedad. Bueno, acá también, acá parecía que de las cuestiones importantes, que era el planeamiento o era la comisión de gobierno, solamente podían participar los varones. Y yo creo que a los codazos, muchas mujeres que ocupamos esos lugares, que venimos de distintas trayectorias políticas, fuimos logrando y ganándonos un respeto y logrando, bueno, instalar también en la sociedad de que las mujeres, aparte de dedicarnos a derechos humanos, género, a dedicarnos a cultura, podíamos dedicarnos a planeamiento, a discutir el presupuesto, a discutir las cuestiones trascendentales de la ciudad. Y ordenarlas. Exacto. Bueno. Y creo que hemos demostrado sobradamente que estamos a la altura de las circunstancias. ¿Qué lectura haces de...? Para mí es muy solemne el acto de Asunción, la jura, pero últimamente estoy viendo, tengo una mirada muy crítica sobre lo que sucede en senadores, lo que sucede en diputados, lo que está sucediendo en el Consejo, la alteración del sí juro, los agregados, las posturas, las conductas. ¿Cómo ves eso? Yo no sé en qué momento se dio eso. Me parece que cuando yo asumí en diciembre del 2011 no se usaba tanto. Después empezó... De hecho, yo también lo he hecho. Yo por ejemplo, le agregaba que votaba por los vecinos de la ciudad de Rosario, que eso no está en la fórmula y para mí es importante decir, yo juro por la gente que me votó. O sea, hay como un pacto de lealtad con la gente que confió en vos y que te vota. Sí me parece que se han pasado de rosca. No sé, uno lo vio ahora en el Congreso de la Nación con una lista enorme de juro por, bueno, sí, capaz que le quita, digamos, ya si pasa a ser un meme y ya pasa a ser parte de broma o que incluso algunos programas ya hagan chistes al respecto, bueno, me parece que hace que pierda la importancia que tiene el acto de jura. El acto de jura uno lo hace sobre la Constitución Nacional. Sí. Y bueno, quienes son creyentes lo hacen sobre la Biblia. Digo, tiene, más allá de que es protocolar, tiene una significación muy importante, un peso importante. A eso voy. Entonces, bueno, sí, capaz que ahora ya si es foco de broma, bueno, pierde seriedad, ¿no? Porque además hay tan escaso respeto recíproco entre los pares a la hora de jurar. Hay griteríos, burlas. Sí, y eso es lamentable porque... Yo creo que el efecto es que la sociedad que está mirando ahí eso... Porque la gente te respalda. En realidad, a ver, hay una distancia muy grande, que es lo que se llama crisis de representación política, entre los ciudadanos y quienes los representamos. Y esas cuestiones atentan cada vez más y distancian cada vez más a la política de los ciudadanos. Si a vos te pagan un sueldo... tenés el honor de representar a un pueblo en cualquier lugar, en un consejo municipal, en una cámara legislativa provincial o nacional, y uno ve que se agarran de los pelos, se amenazan con irse a las trompadas, tenés a una diputada que lo único que hace es dedicarse a insultar a los demás, se pierde el respeto al uso de la palabra, a argumentar, porque yo lo que veo es eso. Hoy nadie argumenta. Yo siempre pienso en el futuro. Yo me formé con el Tigre Caballero. Y él siempre me decía, bueno, vos respecto de tal tema tenés que buscar la versión taquigráfica del momento para ver qué pensaban los legisladores cuando votaron tal ordenanza. Yo les puedo asegurar, y es que esto quede grabado cuando yo ya no exista o cuando sea una viejita, que los que quieran hacer ese laburo de ver cuál fue el espíritu del legislador para votar determinadas cosas, se van a llevar una sorpresa porque no emiten palabra. Votan en contra y no dicen por qué. Entonces, ni siquiera ya a veces los concejales oficialistas argumentan por qué quieren tal modificación, por qué quieren llevar adelante determinado proyecto. Y yo, no sé, me dirán que soy anticuada, pero tengo otra formación. Y para mí es importante explicarle a la gente por qué uno vota como vota. Porque cuando estás en este marco donde las instituciones están desprestigiadas, y además, digo, cuando uno ve el contexto de incluso la hermana del presidente en audios donde queda involucrada llevándose el 3% de las pensiones de las personas con discapacidad y cuando hay casos de corrupción. Y para mí es importante que uno argumente de cara a la gente cómo vota. También para eliminar suspicacias, porque si no, sí, siempre queda la sospecha de que vos te cambiás de posición
porque hay otra cosa. O porque hay intereses ocultos que vos estás representando que no le podés blanquear a la gente. Entonces, nada, yo aspiro, no sé, decime capaz inocente, pero yo creo que en algún momento la sociedad viró hacia un lugar donde cree que esto, tal vez ser famoso es un valor y bueno, había que llenar de gente que viene de afuera, de la política, con promesas que después, ya te insisto, la mayoría no cumple. Yo creo que en algún momento la sociedad va a volver un poco al eje, ¿no? De decir, de que los cargos públicos lo pueda ocupar gente honesta, gente que tenga capacidad, que pueda exhibir además apego al trabajo, porque yo veo a veces menos apego al trabajo. Y para hacer bien y ocupar bien una banca, cualquier sea, o un lugar ejecutivo, hay que laburar. Para modificarle positivamente la vida a la gente, hay que laburar. Entonces, la verdad que uno también, adentro de las instituciones, y te va quitando un poco la esperanza cuando vos ves que los premiados son los que no laburan, que los premiados son los corruptos, que los premiados son la gente que no estudia los temas, que se dedica solamente a hacer un videíto en Instagram o poner en 40 caracteres un mensaje en lo que era de Twitter, digamos, X. Entonces, bueno, uno también se desesperanza, yo también. Bien. Te hemos leído mucho este año también trabajando sobre el arbolado, sobre la legitimación o mejorar las condiciones de trabajos tan irregulares como los trapitos, por ejemplo. Pero, ¿cuáles crees que son los principales desafíos para 2026 en tu caso? Bueno, a ver, yo creo que si vos tenés miedo de decir lo que pensás, y que creo que la política está cayendo mucho en esto, de los focus group, de ver qué dicen las encuestas, de que en época electoral hay que ser políticamente correcto, porque si vos decís lo que verdaderamente pensás, la gente no te va a votar. Y yo creo que, por ejemplo, el tema cuidacoches hay que abordarlo, y es un tema que es antipático para la política, porque yo te puedo asegurar que en off casi todos estamos más o menos de acuerdo por dónde hay que ir, pero en on, y no. Ya algunos empiezan a colisionar con su propio electorado. Entonces es más fácil decir, hay que meterlos presos, hay que, bueno, sí, cuando en realidad todo para la tribuna, pero no resuelven nada. Entonces vos decís, ¿para qué la gente te paga un sueldo si vos estás para decir lo que tal vez la sociedad quiere escuchar, pero tu responsabilidad no es decir lo que la sociedad quiere escuchar? La sociedad está esperando que la política resuelva los problemas. Y bueno, creo que el tema cuidacoches, el tema de acceso a la tierra, el tema de ver qué pasa con todo lo que se construye en Rosario e intentar resolver el déficit habitacional. Yo creo que hay muchos temas que son antipáticos que, bueno, si no querés ser antipático, quédate en tu casa. O sea, a uno lo eligen para laburar y para resolver los problemas. Y ahí me pasa muchas veces, sí, es difícil porque estamos en un momento también donde cualquiera se esconde detrás de un perfil falso. Y a mí me pasa, yo tengo muchos años en esto y nunca recibí tantos insultos y agresiones y demás como por ahí en este tiempo. Bien. O sea, no es un momento fácil para la política. Pero bueno, creo que el que tiene miedo, el que tiene vergüenza, el que no se anima, que se quede en su casa. Sí, la gente te paga un sueldo para laburar. Hay resultados electorales en cuanto a la participación que un poco vienen a corroborar esto que vos estás mencionando y la apatía que genera en la gente este tipo de conducta. Cuanto más la política no resuelva los problemas, menos gente va a ir a votar. Porque lo que te decían es, ¿para qué voy a ir un domingo a votar si todo sigue igual? Claro. Si nadie resuelve nada. Bueno, si la percepción de la gente es esa, bueno, obviamente, quienes estamos en política, quienes abrazamos la política de hace muchos años, tenemos convicciones, bueno, tenemos que en algún momento, yo en realidad ese saco no me lo pongo, porque te insisto, a muchos le es fácil llegar, pero es difícil sostenerse. Muchos que se comieron las cámaras, después la gente no los votó, y vivían haciendo redes sociales, y la gente no los votó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después la gente termina premiando de alguna manera al que labura, al que es honesto, al que puede exhibir que no cambió su forma de vida. Bueno, yo creo en eso. Algunos me dicen que soy inocente, yo sigo creyendo en eso. Fernanda, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Que siga todo muy bien allí en el Consejo, gran percusionista además, hace poco me enteré. Es que si no hago percusión, la política me psicotiza, entonces está bueno también buscar canales de dispersión. Muy bien.
Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta aquí la charla entonces con la concejala Fernanda Gigliani. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana con un nuevo capítulo de Área de Voces.